El versículo de memoria que está en Génesis 47:27 dice así: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se multiplicaron en gran manera. Cuando Jacob se enteró que su hijo José, largamente llorado por él, estaba vivo en Egipto, decidió ir a ese país para encontrarse con él. Desde Hebrón, el padre, los hijos con sus familias, sus rebaños y manadas se pusieron en camino a Egipto. Cuando llegaron a Beerseba, el patriarca ofreció sacrificios de agradecimiento e imploró al Señor que le otorgase una garantía de que iría con ellos. En una visión nocturna recibió la divina palabra: No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran alivio y haré de ti una gran nación. Génesis 46:3. Esta era una promesa muy significativa. Se había prometido que su posteridad sería tan numerosa como las estrellas, pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí, para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacer lo primero, y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento de población. Y la antipatía que habían de encontrar en todo Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. Eso les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Patriarcas y Profetas 235-236, Elena de White. La tierra de Gosén, tierra fértil de pastoreo, aún no se ha identificado en los antiguos textos egipcios, por lo cual no se conoce su ubicación exacta, pero la mayoría de los eruditos piensan que es la región costera del delta oriental del río Nilo, o bien el fértil Wadi o río Tumilat, que está entre el brazo más oriental del Nilo y el lago Timsa, en la región del Canal de Suez. Había 3 rutas desde Palestina a Egipto.
Primero, el camino real de Transjordania que llegaba a Acaba. De allí, a través del camino del desierto, a Suez y a Egipto. Segundo, la ruta costera desde Galilea vía Megiddo, la planicie de Sarón y Filistea. Y tercera, la ruta de Sur vía Hebrón y Beerseba. Es natural que Jacob y sus hijos usaran la ruta de Sur y el viaje desde Hebrón, donde residía Jacob y su familia, hasta Avaris, la capital de los Ixos, fue largo, unos 300 a 500 kilómetros. Bien, veamos ahora. Jacob llega hasta José. Incluyendo a José y a sus dos hijos, Efraín y Manasés, que habían nacido en Egipto, el total de la familia de Jacob era de 70 personas, incluyendo hijos y nietos. El total de 75 que da Esteban en Hechos 7:14 se debe a que éste, siendo un judío que hablaba griego, usaba la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, con frecuencia citada en el Nuevo Testamento, y esta versión incluye a otros 5 descendientes posteriores de José. Judá, que había demostrado notables cualidades para el liderazgo, fue elegido para representar al anciano patriarca y anunciar su llegada. También iba para obtener de José las instrucciones necesarias en cuanto al lugar donde se iban a establecer para poder después guiar la caravana a Gosén. Cuando José y Judá se encontraron, José, olvidando el esplendor y la dignidad de su posición, fue con su hermano en su carro oficial, acompañado de un séquito principesco. Un solo pensamiento llenaba su mente. Un anhelo conmovía su corazón. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos anhelos había sofocado durante tan largos años. Saltó de su carro y corrió a dar la bienvenida a su padre. Se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente, dice Génesis 46, 29. Y su padre le dijo: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Y esto dijo no porque deseara morir, sino porque ahora estaba completamente satisfecho. Habiendo visto a José con sus propios ojos y sabiendo que estaba asegurada la felicidad de su amado hijo, creyó que la vida no podía ofrecerle un gozo mayor. Una de las primeras cosas que José se propuso hacer fue dar la bienvenida a sus parientes a Egipto y presentar a su padre y hermanos ante Faraón. Este podría haber tenido la intención de nombrar a algunos de ellos como funcionarios, pensando que le podrían ser tan útiles como José. Pero José
que conocía bien los atractivos de la vida de la corte egipcia y también el carácter débil de sus hermanos, temía que pronto sucumbieran a la tentación y perdieran la visión de su parte futura en el plan de Dios. Por ello les hizo resaltar que dijeran que eran pastores de ovejas, dando a entender que no estaban preparados para la vida de la corte. Además, Gosén servía admirablemente para la crianza de rebaños y ganados. Estaba cerca de la capital, como lo dice Génesis 45:10, a unos 30 a 50 kilómetros de Ábaris, pero estaban aislados de los egipcios, lo cual les permitiría vivir sus propias vidas, continuando con su propia cultura y sirviendo a su propio Dios sin desagradar a otras personas. Además, estaban comparativamente cerca de Canaán, y José demostró así su perspicacia comprendiendo indudablemente que llegaría el tiempo en que debían irse de Egipto. Una serie de excavaciones realizadas desde el año 1966 por Manfred Bietak reveló un lugar cerca de Ábaris que sería una especie de sector especial, un asentamiento rural sin muros, lleno de pequeños corrales de mampostería, ideales para la cría de ganado vacuno y ovino. Pareciera que se tratara de una aldea de pastores que formaban una especie de barrio asiático en las tierras del Nilo. Las cuadras exhibían cimientos típicos que no eran destinadas a sustentar una casa de ladrillos, sino una tienda rectangular común a los nómades desde de esta cultura pastoril. Estas tiendas fueron la morada de los hebreos desde los días de Abraham hasta el establecimiento de la monarquía en Israel. Este sector actualmente se llama Tal Bed Dab, y aunque no se puede asegurar totalmente que sería la tierra de Gosén, sería, sin embargo, la primera evidencia material de la presencia de hebreos en Egipto. Nuevos descubrimientos en Rameses de Bryant G. Wood. En segundo lugar, vamos a ver la bendición de Jacob a Faraón, que está en Génesis 47, del 7 al 10. José, después de presentar a 5 de sus hermanos ante Faraón, introdujo a su padre Jacob en una especie de audiencia privada con Faraón. Jacob no le extendió a Faraón los saludos acostumbrados que se dirigían a los reyes, tales como Rey para siempre vive. Consciente de su dignidad como profeta de Jehová, Jacob pronunció sobre Faraón una bendición celestial. Cuando el faraón le preguntó acerca de su edad, él se refirió a su vida como una peregrinación, porque no habían tomado ni él, ni su padre, ni su abuelo
ninguna posesión de Canaán, sino que habían sido obligados a vagar de aquí para allá, errantes y sin hogar en la tierra prometida a ellos como heredad. Esta peregrinación era al mismo tiempo un símbolo de la fragilidad y la fatiga de la vida terrenal, en la cual el hombre no consigue aquel verdadero reposo para el que fue creado y por el cual su alma continuamente suspira. Jacob había cumplido ya 130 años y su hijo José tenía 39 años. Pocos y malos fue la evaluación que hizo Jacob de los años que él había vivido. Abraham había alcanzado los 175 años e Isaac los 180, y ninguno de ellos había tenido una vida tan incierta, tan llena de angustias y peligros, de tribulaciones y aflicción como Jacob. Desde su huida a Harán hasta su llegada a Egipto, su vida había sido una sucesión continua de dificultades. Sin embargo, aún le quedaban 17 años por vivir en el quieto retiro de Gosén. Esos años fueron un feliz contraste con los anteriores. Vio en sus hijos evidencias de verdadero arrepentimiento. Vio a su familia rodeada de todas las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación, y su fe se afirmó en la segura promesa de su futuro establecimiento en Canaán. Además, estaba rodeado del amor y favor de José, el primer ministro de Egipto, su hijo, tanto tiempo perdido, y por todo esto descendió quieta y apaciblemente al sepulcro. El tercer punto es: Jacob bendice a los hijos de José. No mucho después de la visita de José, en la cual Jacob hizo arreglos para su sepultura en Canaán, cuando tenía 147 años, se le informó a José que su padre estaba enfermo y él fue a verlo con sus dos hijos, Efraín y Manasés. Estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio, y si ellos eligieran unirse a los egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la opulencia y la distinción. Pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo, a las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Cuando sus nietos se acercaron a él, Jacob decidió adoptarlo como sus propios hijos, y llegarían a ser así jefes de tribus separadas. De esa manera, uno de los privilegios de la primogenitura perdida por Rubén
había de recaer sobre José, a saber, una doble porción de la herencia en Israel. Así fue que Jacob lo bendijo, poniendo solemnemente sus manos sobre sus cabezas, y sintiendo que ya se acercaba la hora de su muerte, les recordó que Dios los haría volver a la tierra de Canaán. Todos los hijos de Jacob se reunieron alrededor de su lecho de muerte. A menudo Jacob había pensado con ansiedad en el futuro de sus hijos. Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre él y se desplegó ante él el futuro de sus hijos y descendientes. Rubén, el primogénito de Jacob, el principio de su fuerza y juventud, no tuvo el honor de ser el primogénito por su debilidad de carácter y por su acto incestuoso con Bila, la concubina de su padre. Esta debilidad de carácter lo descalificó para ser el líder de Israel. Simeón y Leví, violentos y crueles, su crimen en Siquem los descalificó también para la primogenitura y no tendrían territorio propio en Canaán. Serían tribus débiles, especialmente las de Simeón, que finalmente se terminaron uniendo con la tribu de Judá y perdiéndose en medio de ellas. Mientras que Leví, a pesar de ser tan pecador como su hermano, se reivindicó en la idolatría en el Sinaí y por esa razón fue elegido para el sacerdocio. Tampoco tendrían territorio propio, sino una serie de ciudades donde vivirían los levitas. Judá recibiría una rica e incomparable bendición. Él recibiría la primogenitura, especialmente la del liderazgo político y espiritual de Israel, el que sometería a los enemigos y a quien sus hermanos darían homenaje. Fue el progenitor de David, del cetro del reinado, y sería el progenitor del Mesías, el Shiloh, que significa el dador de descanso. José, llamado el Nazir o Nazareo, quiere decir el apartado, el príncipe entre sus hermanos por su pureza y bondad, recibió la doble porción de la herencia, ya que sus dos hijos heredaron territorios separados como jefes de tribus y muchísima prosperidad material y espiritual. Para la mayoría de sus hijos, Jacob predijo un futuro próspero. Había perdonado a todos y los amó hasta el fin. Volvió a repetir su anhelo de ser sepultado en la cueva de Macpela. El cuarto punto es la esperanza de la tierra prometida. Con estos capítulos va a concluir el libro del Génesis con tres eventos llenos de esperanza. El primero es la muerte y el entierro de Jacob en Canaán. Después del duelo de Jacob,
su cuerpo fue embalsamado, un proceso que era caro, el equivalente de unos $2.000, y demoraba 40 días, mientras que se le sumaba 70 días más para la preparación de su entierro. Todo este tiempo, declarado como período oficial de duelo para todo el país de Egipto a causa de la popularidad de José. Habiendo sido concedido el permiso del rey, el cadáver ya momificado fue llevado a Canaán, con un gran acompañamiento de los principales dignatarios de la corte y con todos los miembros de la familia de Jacob, escoltados por muchos carros y jinetes. Cuando llegaron a un cierto lugar llamado la Era de Atad, al otro lado del Jordán, tuvieron 7 días de duelo con endechas, que son cantos fúnebres, lamentaciones, arrojarse polvo y barro sobre la cabeza, mientras se rasgaban las vestiduras. Este espectáculo fue tan impresionante que los habitantes de la zona que llamaron desde entonces al lugar Abel Misraim, que significa la pradera de Egipto, o lugar donde endecharon los egipcios, entendiendo que ellos estaban trayendo a un importante personaje egipcio para ser enterrado en Canaán. De allí los hermanos solos siguieron hasta Hebrón, llegaron a la cueva de Macpela y allí dejaron a Jacob. Esto estaba lleno de esperanza. El hecho de que el cadáver de Jacob descansara en Canaán significaba que ellos iban a retornar a Canaán. Segundo evento lleno de esperanza del fin del Génesis, y es que Dios torna o transforma el mal en bien. Esto es algo maravilloso, porque a veces hemos cometido errores tan grandes que no podemos o no sabemos cómo anular sus consecuencias. Y mientras esto nos sucede como seres humanos, Dios tiene la capacidad de transformar el mal en bien. Después que Jacob murió, los hermanos temían una venganza por parte de José por aquella crueldad que ellos manifestaron para con él en Dotán. Creían que sólo el tierno amor de José por su padre lo había refrenado de vengarse. Por ello enviaron a José un mensajero, muy probablemente Benjamín, que era hermano carnal de José, con un mensaje suplicando a José que respetara el deseo expresado por su difunto padre de perdonar a sus hermanos por lo que le habían hecho. Cuando vio esto, José lloró porque se sentía herido, porque ellos hubieran abrigado un concepto tan falso de su amor. Entonces vinieron sus hermanos y se arrodillaron ante él y
le aseguraron que serían sus siervos. Esto recuerda tanto el sueño de las gavillas que José les contó cuando era un adolescente. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Génesis 50, 19 al 21. Aquí comprendemos que Dios convierte el mal en bien. José no se contenta simplemente con perdonar a sus hermanos. Él les quita el sentimiento de culpa porque sus malas acciones, les dice, cooperaron para el bien. Ahora pueden mirar de frente a José y encarar valientemente el futuro. No tengáis miedos. Yo seré vuestro protector y proveedor. Y el tercer evento lleno de esperanza fue la muerte de José y su firme creencia en el cumplimiento de la promesa divina. José murió a los 110 años. Él tenía 56 años cuando su padre Jacob murió y vivió todavía 54 años más, en los cuales protegió y proveyó para todos sus familiares y todo el pueblo de Israel, que se iba multiplicando más y más, y vivió hasta ver el comienzo del cumplimiento de la bendición de su padre. Vio a sus nietos y bisnietos, y estos fueron criados sobre sus rodillas. Cuando vio que se acercaba su fin, llamó a todos sus parientes y lo último que hizo fue indicar que él había echado su suerte con Israel. Sus últimas palabras fueron: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob, y les hizo jurar que llevarían sus huesos a la tierra de Canaán. Murió a los 110 años, fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, muy probablemente en Gosén. Aquel ataúd, recuerdo de las últimas palabras de José, daba testimonio a los israelitas que ellos eran solo peregrinos en Egipto y que nunca perdieran de vista la tierra prometida, pues el tiempo de la liberación llegaría con toda seguridad. Aquí hay una gran lección para nosotros hoy. Nosotros vivimos en este mundo, pero somos tan solo pasajeros, peregrinos. No estamos establecidos en este mundo, sino esperamos una patria celestial, que es nuestro sueño.
nuestro anhelo más profundo. Por eso no debemos apegarnos a las cosas de este mundo. Debemos recordar siempre que Dios ciertamente cumplirá su promesa y vivir aferrados de esa esperanza.